Un saludo cordial desde los estudios de 1A Televisión. Este es el programa Enfoques 1A, programa periodístico que transmitimos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por los canales de YouTube y Facebook de Noticias 1A. Hoy vamos a hablar de política y de empresas y tenemos un invitado muy especial, a quien conozco hace muchos años. Me cuesta trabajo decirle doctor y cosas de esas por el estilo protocolarias en este tipo de programas. Él es Iván Naranjo Salazar y lo voy a llamar solamente Iván, porque lo conozco como una persona muy activa, como un hombre que toma decisiones sorprendentes en ocasiones y es polémico. Por eso lo hemos invitado a Iván Naranjo Salazar, empresario y político. Iván, bienvenido a los estudios de 1A Televisión y al programa Enfoques 1A. Luis, muy buenas tardes a ti por tenerme aquí de invitado en Enfoques y a todos los que nos ven un saludo muy cordial. Bueno, he dicho que usted es empresario y político. ¿Qué fue primero, empresario o político? Primero empresario, primero militar. Primero fue militar. Sí, curso caramba. 64 oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana y luego fui empresario Sí. de la rama de combustibles y ahí me desempeñé en otras áreas a veces no tan fructuosas como esa, pero bueno, eso es hacer patria, hacer empresa, fracasar también hace parte de ser emprendedor, ¿cierto? El camino de los exitosos está pavimentado de muchos que fracasamos antes, ¿cierto? Sí, claro. El tema empresarial. Y desde el año 2003 estuve ya en la política, en el sector público, como concejal de Pereira, Sí, lo recuerdo. dirigiendo colectivos políticos y también gremiales. Fui presidente del gremio de los combustibles durante 4 años, así que digamos que ha sido como variada el desempeño entre lo público y lo privado en lo que va de mi vida. Candidato al Senado de la República. Y ex candidato a la Cámara también. Es candidato a la Cámara. Sí, Concejal de Pereira. Concejal de Pereira. O sea que tiene una trayectoria tanto en lo público como en lo privado, y aquí viene lo caliente. Es muy interesante esa experiencia que usted ha tenido en su vida personal, pero la pregunta es, ¿cómo se siente mejor? ¿En qué clima se siente mejor? ¿En el clima político o en el clima empresarial? No, yo me siento bien en los dos. ¿Sí? Cada uno tiene su particularidad. Me encanta cada reto que tiene cada sector. El sector privado tiene unos retos muy específicos y el sector público tiene unos retos muy específicos y la verdad, todo lo que sea alimentar la inteligencia. El reto es el alimento de la inteligencia porque te obliga a superarte, obliga a superar el obstáculo y a vencerlo siendo mejor. Y cada uno de los dos aspectos lo tiene en su característica muy particular. Así que el que solamente es público se perderá de una gran experiencia en el sector privado y el que solo es privado se perderá de unas grandes cosas del sector público. Y usted ha sabido combinar los dos. Y le hago la pregunta porque el gran problema nacional, el enfoque que tienen los colombianos en este momento en el proceso electoral para la segunda vuelta es la corrupción. Yo creo que no cabe ninguna duda. Inclusive te cuento, Iván, y a la audiencia, les cuento que en el año 2010 estaba yo en Bogotá trabajando con la compañía de la Previsora Seguros. Y con mi jefe, el doctor Diego Barragán Correa, hablábamos que el tema de la campaña del 2009 se creía que iba a ser el tema central, sería la corrupción, y no fue así. Fue la paz, ahí apareció Santos con el proyecto de la paz y con eso ganó la presidencia, más otras cosas que han salido a flote después, pero que no son del caso. Y se fue aplazando el debate de la corrupción, después vino la gran consulta contra la corrupción. En fin, sin embargo, uno observa, Iván, que en esta campaña, como en ningún otro momento de la historia, dos candidatos tienen en el centro del asunto la corrupción, la lucha contra la corrupción. Y esta mañana escuchaba yo a alguien decir, no recuerdo quién fue, que solamente hablando de la lucha contra la corrupción no vamos a acabar con la corrupción. Pero cuando yo hablo de la corrupción, Iván, tengo que traer a colación a Sor Juana Inés de la Cruz. Esta poetisa mexicana dijo alguna vez una frase que todavía tiene o que nunca ha perdido vigencia. Sor Juana Inés de la Cruz dijo: ¿quién peca más?
¿El que peca por pagar o el que peca por pagar o el que paga por pecar? Ese es el gran dilema. O sea, ¿quién peca más? ¿El político que recibe o el empresario que da? Usted que ha tenido las dos, la fortuna de tener el equilibrio entre la política y el empresariado, ¿cuál es tu opinión, Iván? Yo diría que hay dos hechos, unos objetivos y otros subjetivos. Los hechos objetivos es cuando por ejemplo, la normatividad, la estructuración del Estado, la ley impulsa o prácticamente sirve el espacio para la corrupción. Y los métodos subjetivos contienen elementos educativos y contienen elementos culturales. Me explico en lo segundo. Sí. Elementos educativos es cuando la gente tiene su modus vivendi, una formación tal que le parece normal ser corrupto, ¿cierto? Sí. Y otros culturales donde incluso ser corrupto hace parte de ser ágil, inteligente, ventajoso, es exitoso, si se quiere. Sí, por ahí hubo un empresario que dijo eso de los hermanos. Sí, corruptos, exactamente. Sí, y las partes objetivas es, por ejemplo, cuando una norma, aplicarla se vuelve tan inoperante que es no observarla lo que es más ágil el desarrollo de la norma. Voy a hacer un ejemplo específico. Digamos que las normas impositivas, cuando el Estado coloca a un elemento, digamos a la venta de un producto, un impuesto muy alto, sí, se vuelve económicamente más rápido obviar el impuesto y comprarlo por fuera del mercado. Y eso es corrupción, claro. Y eso es corrupción, ahí. Pero es una corrupción creada por un hecho objetivo. Por una condición que por una condición normativa. Entonces yo pienso que en efecto tenemos un Estado que cada vez más es más regulador, sí. Interviene más en el quehacer de la ciudadanía. Hay leyes para todo, hay leyes en absolutamente que tratan inclusive ridículamente de regular cosas que normalmente la sociedad regula en su quehacer. Entonces cuando el Estado se pone, digamos, cansón en esos aspectos, pues la gente trata prácticamente de obviar esa norma y resuelve de una manera subjetiva esos temas. Pero me sorprende, Iván, por una razón, porque usted es de origen conservador, ¿cierto? Sí, claro. Yo conocí a su padre, que fue gerente de banco, y lo conozco a usted desde hace mucho tiempo, y sé que usted es de origen conservador, pero ha estado militando en algunas fuerzas políticas porque los partidos se desdibujaron y eso pues tiene su explicación. Y lo que acaba de decir es el dejar hacer y el dejar pasar del liberalismo doctrinario. Explíquemelo. No, yo un momentico. Yo no me estoy decantando por ninguna de estas, estoy describiendo la situación. Doctrinariamente, le entiendo. Sí, o sea, estoy describiendo como yo la veo, que hay unos hechos objetivos y hay unos hechos subjetivos. Sí. Mi corriente ideológica es el punto medio. Ni todo que el Estado lo gobierne, ni todo que el mercado lo gobierne, ¿cierto? Sí. Tiene que haber un punto elemental donde el Estado es el árbitro tanto del mercado, tanto del mismo Estado, ¿cierto? Y yo pienso que la llave maestra de esto es una democracia fuerte, con medio de un individuo educado, que pueda llegar a ese punto de equilibrio donde, por así decirlo, cuando el individuo es pequeño como un menor de edad, el Estado debe hacerlo todo por él. Sí. Y cuando el individuo es maduro y que se puede gobernar, digamos, con libertad y con paz en todos los aspectos de su desarrollo social, pues entonces el Estado viene siendo simplemente un órgano muy pequeño alrededor de él. ¿Ves? Frente a esa descripción que acabas de hacer, Iván, existen tres tendencias, que es donde se está alineando la gente por estos días. A mí personalmente me parece absurdo. Yo preferiría que hubiera una política de un liberalismo doctrinario, no de esa caverna roja que actualmente tiene el Partido Liberal, o de un partido desdibujado y amañado, sin vocación de poder como el Partido Conservador, que son los dos partidos tradicionales, y que hubiera inclusive un partido socialista fuerte, firme, como al estilo europeo,
Yo no sé por qué se asusta aquí la gente con la palabra socialismo, ¿sí? Serpa hablaba de un liberalismo socialista, cosas de esas por el estilo. En ese orden de vertientes de hoy, ¿usted se siente de derecha, de centro o de izquierda? Yo me siento de centro derecha. De centro derecha. Pero también quiero decir esto, y es que pienso que nosotros no estamos siendo capaces de reconocer los síntomas de una enfermedad mucho más grande que está padeciendo esta sociedad. Voy a ser un poquito amplio. Cada revolución industrial ha traído consigo cambios estructurales de la forma de cómo las sociedades se procuran una forma de gobierno. De acuerdo, sí. Antes del feudalismo, estamos en el feudalismo, sí, y arrancó la primera revolución industrial. Sí. Y ahí cambiamos el feudalismo por un tipo de gobierno monárquico. Y llegó la segunda revolución industrial. Que fue la del vapor. La de máquina del vapor. Y eso nos trajo las primeras democracias representativas. Sí, ¿cierto? está leyendo a Hobbes, sí, señor. Sí, y ahora estamos en la cuarta revolución industrial. Y la tercera fue la revolución industrial de la electricidad. De la electricidad. Sí, y señor. eso ya nos amplió un concepto, digamos, donde Sí. el mercado se volvió más importante que el Estado. Antes, claro, en 1917, la revolución bolchevique, todo Sí. lo que era la propuesta de Karl Marx sobre lo que era la plusvalía del trabajador, Sí. o si quién tenía las herramientas de producción que era el Estado. De acuerdo. Esa discusión Los medios siempre, de consumo, los medios financieros, sí, sí, señor. Luis, y televidentes, la discusión nunca ha sido política, la discusión siempre ha sido económica. De acuerdo. Entonces, hoy estamos en la cuarta revolución industrial. Es la era digital. La era digital, resulta que este sistema que nosotros creamos de gobierno, de la democracia ya participativa, tridivisión del poder, esta revolución industrial, lo que estos esquemas de Estado que nosotros estamos acostumbrados a vivir, están sobrando, están haciendo agua. Me explico, estos esquemas como esta caparazón, cuando los animales que cambian de piel tienen que reventar su piel antigua para poder salir nuevamente, lo que está pasando y no nos hemos estado dando cuenta en reconocer los síntomas es que muy seguramente esta sociedad de la cuarta revolución industrial va a hacer tránsito a unos nuevos sistemas de gobierno. No tengo ni la más mínima idea de cómo van a ser, pero sí creo que estamos en medio de las fiebres Sí, señor. y de las convulsiones de ese cambio que le estoy Me contando. hace usted recordar la teoría de Charles Darwin sobre la adaptación. Sí, Tal vez usted la recuerda, que Darwin decía que las especies que sobreviven no son ni las más inteligentes ni las más fuertes, sino las que se adaptan al cambio. exacto. Y lo que está planteando Iván Naranjo Salazar en este momento, desde un punto de vista muy interesante, académico, intelectual, me parece bien. Ojalá pudiéramos hablar todo el tiempo de ese tipo de políticas y no de la trampa y las redes sociales y cosas de esas que estamos viendo con mucha tristeza, por supuesto. Lo que se está planteando es un proceso de adaptación a una nueva forma de sociedad. Parece ser, inclusive te acabo de obsequiar un libro electrónico que se llama Política, de un politólogo muy famoso, profesor de la Universidad de Cambridge, que se llama David Runciman. Y Runciman, en ese libro que te acabo de regalar, te acabo de enviar a tu correo, habla de la posibilidad, de la tendencia a la desaparición de las castas políticas. Y es muy probable que el Estado que estás advirtiendo sea un Estado tecnocrático, donde los tecnócratas, o sea, los profesionales, terminan siendo los que terminan, ya lo están decidiendo. Ningún político toma una decisión, Iván, sin antes preguntarle al ingeniero, al arquitecto o al administrador de empresas, bueno, ¿qué decisión? Al politólogo, ¿qué decisión tomo? Observe que esta mañana en Estados Unidos, Telemundo le estaba haciendo una entrevista a Rodolfo, y ya vamos a hablar de Rodolfo y de Petro, ¿sí? Y la experta en comunicaciones, cuando le preguntó el periodista sobre un tema de penal que él tiene pendiente, se atravesó y se lo llevó. Porque es una tecnócrata, se siente tecnócrata, se siente ya con el poder de suspender, ¿cierto? Entonces, este tema que estás planteando es absolutamente
trascendental, y yo quisiera que alrededor de eso mismo plantearas trasladado a la región. Ubiquémonos en el territorio donde estamos, porque no nos sirve de mucho que en Noruega y en Dinamarca estén sobrados de bienestar social, mientras aquí estamos viendo cómo los niños están desnutridos, los excesos de pobreza están cada vez más alarmantes y que la inseguridad nos está desbordando, a tal punto que están llamando al secretario de gobierno municipal, nuestro buen amigo, el secretario de gobierno del municipio de Pereira, para que responda por una posible moción de censura a Álvaro Arias en el Consejo Municipal. Pero es la realidad, es la sociedad que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo ves la campaña política nacional de Petro y de Rodolfo Hernández frente a la región? ¿Qué perspectivas tiene? Bueno, frente a la región, a mí me parece que nosotros a veces vivimos como en una especie de surrealismo mágico, porque los temas de debate los ponen en una simbiosis los dirigentes políticos y digamos que la comunidad los replica, pero no hay estudios verdaderos sobre qué es lo que la necesidad básica de la sociedad necesita, ¿cierto? Sí, ¿qué es lo que quiere? Me explico. Muchas veces yo estoy confundido en mi vida y voy donde un psicoanalista, y el psicoanalista primero me escarba para yo saber dónde tengo mis falencias, o dónde están mis crisis, o de dónde nacen mis dolores, ¿correcto? Pero nosotros intentamos, por unas consultas, digamos, muy básicas, pretender creer que es la sociedad lo que está necesitando, lo que está pidiendo. Y muchas veces recetamos la droga equivocada para la sociedad. Yo te quiero decir que nosotros en este momento estamos viviendo una Colombia que está dando pasos inequívocos a una federalización. Créame que esto, el doctor Navas Talero, 1863. el doctor Navas Talero, que nada tiene que ver con mi ideología política, sí, le hicieron un homenaje hace 8 días. Sí, porque se retira del Congreso y su discurso fue Colombia Federal. El presidente del Congreso de la República, el doctor Lidio, se posesionó de presidente del Senado hace 2 periodos y su discurso fue Colombia Federal. A Colombia como tal tiene, estructuralmente, hablando de los temas de corrupción con los cuales empezamos, tiene un gran generante de corrupción. Y es el centralismo agobiante, asfixiante, que pretende gobernar un país de regiones y un país de sociedades diversas, ¿cierto? Sí. ¿Te acuerdas de un amigo nuestro que es Bernardo Mesa, que fue el director de Encompes de Occidente? Mesa Mejía, sí. ¿Cierto? Yo me acuerdo que yo era estudiante de la Libre y una vez fue el doctor... Bernardo. No, el doctor Jaime Castro, que era constituyente, y él decía que había una cosa que se llamaba el Compes de Occidente, sí, que iba desde Pasto hasta Medellín, hasta Antioquia, y él decía con mucha gracia que lo único que tenía de acuerdo el Compes de Occidente es la carretera panamericana, de resto no había nada más que los identificara como tal. Son regiones muy distintas. Pero totalmente distintas. Son los países que tienen regiones y subregiones, son federales. El Estado México, moderno colombiano, México, del futuro, que nos va a permitir niveles de agilidad, de eficiencia, de eficacia, de poder cumplirle a cada ciudadano un pedacito de la promesa de bienestar que dice la Constitución Política de Colombia, no tiene sino una forma de hacerlo, es romper el centralismo, romper la Colombia centralizada y presidencialista y abrirle paso a una Colombia federal. No le busquen. Una Colombia federal al estilo que americano, donde cada estado tiene sus propias normas, sus propias leyes. En 27 estados de los Estados Unidos se están consumiendo marihuana libre, recreativamente hablando, y pueden disponer de las armas y tienen unas leyes y unas normas para cada estado. Pero lo federal es la investigación judicial, lo federal es el ejército y lo federal es la moneda. Correcto, es más, te puedo decir que tengo en mi poder 3 artículos, sí, modificatorios de la Constitución Política de Colombia ya redactados, planteando la Colombia federal. Hay gente trabajando hoy en esto,
Créame que si hoy se diera, o si algún candidato, y ahí entramos a los candidatos, le diera por hacer una asamblea constituyente en el futuro próximo, muy seguramente uno de los resultados más grandes de esa nueva carta política sería que pasaríamos de una Colombia centralista a una Colombia federalizada. Les quiero decir a todos los amables personas que están en la audiencia, que están escuchando a un hombre de origen conservador que tiene pensamiento liberal. ¿Cierto? Es la forma. Como es si hay republicanos que han gobernado Estados Unidos y es el ejemplo clásico. De acuerdo. Del gobierno conservador. ¿Cuántos? Es que me dicen de estudio que tenemos 4 minutos y creo que nos vamos a quedar con todo el arsenal de preguntas que le tengo. Pero quería señalar simplemente que en 1863 Colombia fue federal en la Constitución de Río Negro, ¿sí? Es la constitución más liberal que ha tenido esta patria desde sus orígenes. Y duró lo que duró en la puerta de una escuela, porque en 1886, 3 años después, Rafael Núñez desde un balcón acabó con la Constitución del 63. Justo el año en que fue fundada la ciudad de Pereira, 1863. Tengo 2-3 minutos, Iván, y creo que vale la pena que planteemos una cosa que no quiero dejarla escapar y se la voy a hacer de una sola vez. La pregunta maluca que yo siempre hago en este programa. He oído decir que usted va a ser candidato a la alcaldía de Pereira. No se me sorprenda. En este momento tengo un plan para Pereira. Sí. Que me tiene muy emocionado, que me tiene muy ilusionado, pero no es exactamente la alcaldía de Pereira. No. Pero es ese, y ojalá podamos lograrlo, poder volver a tener tal vez el patrimonio inmaterial más importante de esta ciudad, en el sitial para el cual hace 78 años fue creado. Y es una institución amada por todos en Risaralda, que se llama el equipo de fútbol deportivo Pereira. El Deportivo Pereira. Si eso nos sale bien, nuestra primera y gran empresa inmediata será esta. Sí, esa era la segunda pregunta, pero ya se me adelantó porque entiendo que usted tiene un contacto internacional para traer un inversionista al Deportivo Pereira. Sí, ya, eso está andando. Está cocinando. Pero total. Lo que pasa es que esto, como diría un infausto presidente de la República de Colombia, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Hasta que todo esté acordado. O sea, Correcto. cuando todo esté acordado, me promete que venimos aquí a contarle a la gente. Pero me va a llenar de emoción Bueno. contarles no solamente lo que pasó, sino todo el plan que tenemos de desarrollo. Y ese podría ser el primer paso, lo del Deportivo Pereira profesional, un equipo con un inversionista de categoría, de peso, que lo haga grande, que sea el grande Matecaña de verdad. ¿Podría ser el primer paso para ser candidato a la alcaldía de Pereira? En el 2024 el equipo cumple 80 años. Y déjeme soñar. ¿Sí? Qué lindo sería colgarle la estrella de campeón en Bueno, sus 80 años al equipo. Voy para esa, ¿no? A todos ustedes, amigos de la audiencia de Enfoques 1A, como siempre, muy agradecido. Recuerden que pueden ver el programa en cualquier momento. Está el link en streaming en los canales, en nuestros canales de 1A Televisión, que son Facebook y YouTube. Con el apoyo de Valeria Rosso, estamos en la parte de producción y este amigo de ustedes, Luis García Quiroga, les agradece la sintonía. Hasta una próxima oportunidad en Enfoques 1A, con la gratitud para nuestro común amigo Iván Naranjo Salazar, y que tenga mucho éxito con ese proyecto sobre el Deportivo Pereira. Necesitamos que tener mucho éxito todos.